El tema de esta semana será analizar las características del mercado de renta fija y continuar con su subdivisión, el análisis del mercado de dinero. Contenidos. A lo largo de la presente sesión revisaremos los objetivos del tema a tratar en la presente sesión, pasaremos posteriormente a efectuar una introducción a la teoría de la renta fija, asimismo revisaremos las modalidades típicas de financiación utilizadas por las empresas para continuar describiendo al mercado de dinero como la primera parte en la que se divide el mercado de renta fija. Conoceremos los conceptos y tipos de instrumentos existentes en el mercado de dinero para, finalmente, presentar las conclusiones de la presente sesión. Objetivos. Los objetivos de la presente sesión son: primero, definir las características principales de los instrumentos de renta fija, considerando en ella a las variables que nos ayudarán a determinar el precio de los instrumentos, es decir, aquellas condiciones fundamentales que nos permitirán hallar el precio del mismo. El segundo objetivo es analizar al mercado de renta fija y su división en los mercados de dinero y de bonos. Aquí realizaremos una primera revisión de las principales variables relacionadas con las operaciones de inversión. Finalmente, nos adentraremos a conocer las características del mercado de dinero, los principales instrumentos existentes en el mencionado mercado y su utilización por las diferentes entidades que lo emiten. Introducción a la renta fija. Los instrumentos de renta fija son valores que representan la deuda u obligaciones de las empresas públicas o privadas que los emiten. Estos valores representan una obligación de pago para su emisor. Asimismo, la renta fija constituye un mecanismo de financiamiento de corto, mediano y largo plazo para estas empresas, dependiendo de las necesidades de fondos y la posibilidad de creación de flujos para el pago de la deuda. En ese sentido, el plazo de los instrumentos de renta fija considera un nivel de riesgo para aquel inversor que adquiera la deuda. Por lo general, los instrumentos de renta fija ofrecen un rendimiento a su portador. Este está expresado en una tasa de interés, la cual podrá ser una tasa fija, predeterminada al momento de la emisión, o una tasa variable, la cual, por ejemplo, podrá ser indexada con la inflación, básicamente para emisiones en nuevos soles, o a la tasa LIBOR, para el caso de las emisiones de deuda expresadas en dólares. Asimismo, en algunas oportunidades, los instrumentos de deuda no pagan intereses sino un rendimiento implícito, colocándose los valores con descuento en el precio de compra. Esto se observa mucho en aquellos instrumentos de plazos cortos, por lo general menores a 12 meses. Por otro lado, los instrumentos de renta fija de plazos mayores a un año, como los bonos, no se listan propiamente en bolsas de valores organizadas, sino en los denominados mercados over the counter, o también llamados mercados OTC. El mercado de bonos internacional más importante es la Bolsa de Luxemburgo. En ella se transan los bonos de los principales países y las empresas más importantes del mundo. Así también, los bonos pueden ser nominativos o al portador. Nominativo significa que el bono se señala el nombre de su titular o poseedor. En los bonos al portador, como su nombre lo indica, el emisor considera como su único titular a aquel que lo posee. Estos bonos son emitidos físicamente, son impresos en papel, y en el caso de nuestro país, este tipo de bono es prohibido por temas de lavado de activos. Finalmente, los bonos pueden emitirse en varias monedas de acuerdo a la decisión del emisor. En nuestro país, por lo general, los instrumentos de renta fija se emiten en nuevos soles y dólares de los Estados Unidos de América. Renta fija. A este mercado se le denomina de renta fija porque los inversionistas, al adquirir los instrumentos, obtienen en la empresa emisora el compromiso de que se pagarán los fondos o flujos correspondientes a intereses y principal en los plazos previamente pactados y durante el periodo de instrumento. Cualquier variación o retraso en el pago significará una penalidad a la empresa. En ese sentido, no debe confundirse el término renta fija a que todos los instrumentos generan los flujos constantes e iguales durante su vida útil. Esto no necesariamente se cumple para todos los instrumentos de deuda. Por otro lado, en la actualidad, la emisión de instrumentos de deuda en el mercado local, así como en el internacional, se han venido incrementando considerablemente año a año, al ser una de las principales fuentes de financiamiento de las empresas y dependiendo del plazo de vigencia de los instrumentos de deuda, por lo general se divide en corto plazo, menor de un año, mediano plazo de 3 a 5 años y largo plazo, mayor de 5 años. Modalidades típicas de financiación. Dentro de las modalidades de financiación que pueden utilizar las empresas, existen dos modalidades comúnmente utilizadas: el mercado de financiamiento indirecto y el mercado de financiamiento directo. El mercado de financiamiento indirecto, también llamado mercado de crediticio o mercado bancario, es el más utilizado por las empresas. Consiste en que la empresa recurre a un intermediario financiero, como un banco o financiera, y solicita un préstamo a través de un contrato de crédito.
El banco obtiene los fondos de los agentes suprahibitarios llamados ahorristas, pagándoles una tasa pasiva como retribución. Y con estos fondos otorga un crédito a la empresa, cobrándole una tasa activa. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es el spread o ganancia del banco. En este mercado, el ahorrista asume directamente el riesgo del banco y el banco asume el riesgo de pago de la empresa. Por otro lado, en el mercado de financiamiento directo, o también llamado mercado de valores, la empresa se financia directamente recibiendo los fondos de los agentes suprahibitarios, llamados ahora inversores o inversionistas, entregando a cambio instrumentos de deuda. En este mercado, el riesgo de la operación es asumido directamente por los inversores sobre la empresa. Por eso es necesario que, previamente a la compra, estos estén correctamente informados respecto a los valores que podrán ser adquiridos. Dependiendo del plazo de los instrumentos de deuda existentes, al mercado de renta fija se le divide en dos mercados, el mercado de dinero y el mercado de capitales, o mercado de bonos. El mercado de dinero está constituido por aquellos instrumentos de renta fija que tienen como plazo de vencimiento un año o menos al momento de su emisión. Este mercado también es llamado de tesorería y opera con instrumentos de inversión de plazos cortos. Algunos instrumentos de mercado de dinero solo están disponibles para cierta clase de inversionistas, pero por lo general pueden ser adquiridos por la mayoría de inversionistas, personas naturales o grandes instituciones de inversión como AFPs y fondos mutuos. Por otra parte, el mercado de capitales está constituido por aquellos instrumentos de renta fija emitidos con plazos de vencimiento superiores a un año. Cabe precisar que a todo instrumento con plazo mayor de un año se denomina bono, por eso de este mercado también se le conoce como el mercado de bonos. Asimismo, por lo general las empresas prefieren financiarse mediante bonos porque les permite financiarse por mayor tiempo sin peligro de conseguir liquidez para pagar los intereses y principal en un periodo cercano a la emisión. Finalmente, existe una gran cantidad de inversionistas especializados llamados también inversionistas institucionales como FPs, fondos mutuos y compañías de seguros que optan en comprar esos instrumentos para administrar su cartera de inversión en renta fija. A continuación analizaremos las características y principales instrumentos pertenecientes al mercado de dinero. Pero antes de iniciar con el estudio del mercado de dinero, revisemos el importe de las tasas de interés para depósitos a plazo ofrecidos por las instituciones financieras del país. Según el cuadro mostrado a la izquierda, con información de la Superintendencia de Banca y Seguros a mayo de 2015, las tasas de interés que ofrecen las 35 entidades financieras del país para depósitos a plazo a 360 días por montos de 10.000 soles están dentro de un rango máximo de 6.7% tasa de rendimiento efectivo anual, TREA, y un mínimo de 1.25% anual, TREA. En ese sentido, los inversores que quieran rentabilizar su exceso de liquidez ven que el mercado crediticio le ofrece estos niveles de rentabilidad, pero unido a un menor riesgo por la inversión, considerando que los ahorros están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos. También observamos que las instituciones financieras más solventes del sistema son las que ofrecen las menores tasas de interés, entre 1.25% y 2.12% anual, mientras que las instituciones no tan solventes, con activos no tan considerables como los anteriores, ofrecen rentabilidades que van desde 4.95% y 6.7% anual. Mercado de dinero e instrumentos de corto plazo. En el mercado de dinero, los préstamos a corto plazo, un año o menos de un año, juegan un papel importante en la actividad de inversión y endeudamiento de corporaciones financieras y no financieras. Los valores de deuda con plazos menores de un año son llamados instrumentos de corto plazo. Algunos de estos instrumentos son negociables y se negocian en el mercado secundario, por ejemplo, papeles comerciales, certificados de depósito, letras del tesoro, etc. Entre los principales instrumentos de corto plazo están instrumentos con descuento puro o valor de cupón cero, quienes no pagan intereses. Al vencimiento se recibe un solo flujo de efectivo igual a valor nominal. Y segundo, los instrumentos con intereses, los cuales al vencimiento se recibe el valor nominal más el pago de intereses, a los cuales pueden ser calculados por tasas efectivas o nominales. Rendimiento de descuento. El rendimiento en el mercado de dinero es un rendimiento implícito, calculado sobre la base del descuento y del valor nominal de acuerdo con la siguiente fórmula que se explica por sí sola. El mercado de dinero es aquel conformado por emisiones de instrumentos de renta fija cuyo plazo de vencimiento no supera los 12 meses. En este mercado participan diferentes entidades, las cuales señalaremos a continuación. Iniciaremos este listado describiendo a las instituciones gubernamentales. En el Perú sería el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Y en otros mercados, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, sería el Departamento del Tesoro.
Estas instituciones, por naturaleza, son las principales instituciones emisoras de deuda de los países y tienen como objetivo captar recursos para la economía del país emitiendo instrumentos con el denominado riesgo soberano, es decir, es el Estado quien garantiza a los inversores el pago de la deuda. Asimismo, los bancos centrales también emiten instrumentos de deuda, pero por lo general no lo hacen para conseguir financiamiento, sino para regular el nivel de liquidez de la economía. En el Perú, el Banco Central de Reserva es el ente emisor de los llamados certificados de depósito Banco Central de Reserva, o BCRP, los cuales también tienen riesgo soberano en el Perú. Otras entidades emisoras de instrumentos de mercado de dinero son las entidades financieras, llámese bancos, así como las corporaciones o entidades no financieras, las cuales buscan financiamiento para solventar los pagos de creencias de corto plazo. También participan en el mercado de dinero los agentes de intermediación como las sociedades agentes de bolsa, SAPs, que facilitan la comunicación entre las empresas que quieren captar los recursos y aquellos que se les proveerán los fondos, es decir, las SAPs sirven de nexo entre emisores e inversionistas. Finalmente, están los inversionistas que participan en el mercado de dinero. A estos los dividimos entre inversionistas institucionales, aquellos grandes inversores que representan una cantidad mayor de personas por quienes invierten sus recursos bajo su cuenta de riesgo, tales como fondos mutuos y las AFPs, y las personas naturales, individuos con excesos de liquidez que invierten comprando este tipo de instrumentos. En el mercado de dinero, las personas naturales son jugadores importantes y muchas empresas emiten instrumentos pensando en satisfacer a este mercado. Instrumentos del mercado de dinero. Señalamos a continuación los principales instrumentos del mercado de dinero, los cuales por ser de plazos menores de un año también son llamados como instrumentos de corto plazo. Entre ellos tenemos a los papeles comerciales emitidos por empresas no financieras, los certificados de depósito y los certificados de depósito bancario emitidos por entidades financieras, los certificados BCRP emitidos por el Banco Central de Reserva, las letras del Tesoro emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, los Treasury Bills o T-Bills de Estados Unidos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, las letras del Tesoro del MEF, como su nombre lo dice, son emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, las aceptaciones bancarias emitidas por los bancos y los repos de renta fija pactadas por los tenedores de estos instrumentos. Describiremos a detalle las características de estos instrumentos en las siguientes diapositivas. El primer instrumento del mercado de dinero son los papeles comerciales. Los papeles comerciales son activos a corto plazo sin colateral, sin garantía, emitidos por empresas y destinados a la oferta pública con el fin de captar financiación en el mercado. Por lo general son pagarés a corto plazo no asegurado. La tasa de interés refleja el riesgo que generalmente es menor a los otros valores de renta fija. Son emitidos por corporaciones, por lo general empresas no financieras, y ofrecen un rendimiento mayor versus un mayor riesgo. Los papeles comerciales generalmente se mantienen hasta su vencimiento por sus compradores, personas naturales en su gran mayoría. Se utilizan principalmente para financiar el capital de trabajo de las empresas. En el caso americano, su vencimiento no puede exceder de 270 días, suelen ser de 30 a 50 días, de forma que no requieren el registro de la emisión ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, también llamada la SEC. Los certificados de depósito bancario fueron emitidos por primera vez en 1961 por Citibank. En 1982, Merrill Lynch entró en el mercado de certificados de depósito de menor tamaño emitiendo certificados de $100.000 cada uno. Los certificados de depósito bancario es un certificado emitido por un banco sobre una cantidad de dinero que ha sido depositada en dicho banco. En el Perú, los bancos y las empresas financieras son los principales emisores de certificados de depósitos. Estos son transferibles y negociables y las inversiones en certificados de depósito no están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósito. Existen dos tipos de certificados de depósito. Los certificados de depósito negociables emitidos por empresas financieras y bancarias con la finalidad de captar depósitos de los inversionistas y los certificados de depósito negociables al descuento, quienes pagan una tasa de interés implícita al adquirirse a un descuento de su monto nominal. A la fecha de vencimiento se recibe el monto nominal. Si lo emite el Banco Central de Reserva, recoge e inyecta liquidez al sistema financiero mediante los certificados de depósito PCR. Letras del Tesoro de Estados Unidos. Las letras del Tesoro son una de las clases más importantes de valores del mercado de dinero y es emitido por la Tesorería de los Estados Unidos. Se emiten electrónicamente todos los lunes con vencimientos a 91, 182 días y 52 semanas. La compra mínima son de $10.000 con subasta hasta las 13 horas 30 minutos cada lunes. Y la tendencia máxima es de $5 millones para los inversionistas y no pueden comprar más del 35% del monto ofrecido. Letras del Tesoro del MEF. Las letras del Tesoro del MEF son instrumentos de deuda emitidas por el Tesoro Público, Ministerio de Economía y Finanzas, en representación de la República del Perú.
El precio por lo general se venden al descuento, tienen un valor nominal de 100 soles, sus plazos de vigencia son de 3, 6, 9 y 12 meses. Los plazos de 3 y 9 meses se emiten los primeros y terceros martes de cada mes y los plazos de 6 y 12 meses se emiten los segundos y cuartos martes de cada mes. Es decir, cada martes de cada mes se emiten letras del tesoro en el Perú. Las letras del tesoro tienen la ventaja de poseer el menor riesgo de crédito relativo y el riesgo que se asume al comprar las letras del tesoro es el riesgo soberano de la República del Perú, el cual siempre será menor que el de cualquier entidad financiera que emita depósitos a plazo en el país. Aquí observamos un modelo de aviso de colocación de letras del tesoro publicado en la página web del MEF, www.mef.gov.pe. Vemos las características del emisor, la moneda, la fecha de subasta, la variable de subastar y las características de este caso de la primera subasta: denominación, plazo de instrumento, fecha de vencimiento, monto referencial, valor nominal, variable de subastar, tasa de interés, forma de emisión, monto a pagar y monto actual en circulación. Aquí observamos los resultados de la colocación de las letras del tesoro anunciadas en el aviso anterior. Vemos que el monto referencial de subasta fue de 20 millones de soles, el monto demandado por el mercado fue de 15 millones y medio de soles y el monto adjudicado final fue de 15 millones de soles, los cuales pagaron en las letras del tesoro la tasa de rendimiento promedio ponderada de 3.4276%. En el gráfico anterior se observa la comparación del rendimiento que ofrece el sistema financiero con el rendimiento de las letras del tesoro, mostrando un resultado contradictorio porque algunas instituciones financieras más solventes de nuestro país pagan rentabilidades menores que las letras del tesoro. Sin embargo, estas instituciones poseen mayor riesgo que el MEF, el cual tiene riesgo soberano. En ese sentido, una de las principales funciones de las letras del tesoro es servir de guía o benchmark para las inversiones en nuevos soles a corto plazo. Otro instrumento del mercado de dinero son las aceptaciones bancarias. Esto es una letra de cambio respaldada o aceptada por el banco de la empresa emisora. Puede venderse en el mercado secundario, por lo general se vende al descuento, y de esa forma el tenedor obtiene los fondos antes de la fecha de vencimiento. Otra de las operaciones de mercado de dinero son las operaciones de reporte de renta fija. La operación de reporte es la compra de un activo financiero con el compromiso por parte del vendedor de comprarlo a un determinado precio y en una fecha futura. El activo financiero actúa como un colateral. ¿Quiénes participan en una operación de reporte? Primero está el reportante, que es el que posee los fondos, que compra inicialmente el instrumento de renta fija y lo vende al final del plazo de la operación. Luego está el reportado, quien es el que necesita los fondos, el que vende inicialmente los instrumentos de renta fija y los recompra al final del plazo de operación. También participa el intermediario financiero o la sociedad agente de bolsa, que es el nexo entre el reportante y el reportado. También está la Bolsa de Valores de Lima, que es el mercado donde se efectúa esta operación, y está la institución de compensación y liquidación, Cavali, que es el que ayuda, como su nombre lo señala, a la liquidación, manejo de fondos y compensación, cambio de titularidad de los valores durante el periodo de la operación. Las principales ventajas que se obtienen al efectuar operaciones de reporte son la obtención de recursos monetarios por parte del reportado, permite la compra de valores en el mercado del contado por parte del reportante, es una alternativa segura de inversión puesto que está regulada y supervisada por la Bolsa de Valores de Lima, y también ayuda a una estrategia de inversión para el reportado o al reportante. En nuestro mercado existen varias modalidades para efectuar operaciones de reporte. Pueden efectuarse operaciones de reporte en nuevos soles, operaciones de reporte en dólares de Estados Unidos de América. También pueden efectuarse operaciones de reporte con soles reajustados, es decir, reajustados a la inflación. También puede hacerse una operación de reporte ajustado al índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima. También puede efectuarse operaciones de reporte a plazo variable para el reportado o también reporte a plazo variable para el reportante. Dependiendo de la modalidad que quiera cada inversionista, se efectúa esta operación en la Bolsa de Valores de Lima. En conclusión, el mercado de renta fija constituye un mecanismo de financiamiento de corto y largo plazo utilizado por las empresas. El mercado de renta fija se subdivide en el mercado de dinero y el mercado de capitales, también llamado mercado de bonos. Los principales valores del mercado de dinero son los instrumentos de corto plazo. Entre ellos encontramos a los papeles comerciales, los certificados de depósito y las letras del tesoro. La bibliografía recomendada para esta sesión son revisar el libro Finanzas Corporativas del año 2010 de los autores Ross, Westerfield y Jaffe,
en el capítulo 20 de Emisiones Públicas de Valores, también revisar el libro Inversiones del año 99 del autor Robert Kolb, capítulo 2, Mercado de Dinero, y revisar las páginas web del Ministerio de Economía y Finanzas, www.mes.gov.pe, y la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros, www.sbs.gov.pe.